A las imágenes llenas de rabia, de desazón, de sufrimiento por lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país, se suma la inoperancia o la ineptitud de nuestros políticos. Unos políticos que, lejos de estar a la altura de las circunstancias, están demostrando que son lo que son, máquinas de hacer política en el Congreso y auténticos ceros a la izquierda a la hora de gestionar este tipo de crisis y anomalías climáticas. Lamentablemente, como venimos comentando, la peor parte se la lleva Valencia con esa dana, y es que 155 de los 158 fallecidos hasta el momento se encuentran en la Comunidad Valenciana. A esto se suman 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Unas imágenes terribles que deberían estar sacando lo mejor de los españoles. Muchos critican que se están atracando supermercados, pero también hay que tener en cuenta ese instinto de supervivencia, porque la ayuda no está llegando. Y si la ayuda no está llegando es principalmente por nuestros políticos, por el gobierno central y también por el gobierno de la Comunidad Valenciana, que no se queda atrás en lo que a la inoperancia se refiere. Carlos Mazón aparece en una rueda de prensa conjunta junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que ha llegado de la siguiente manera: tremendamente abucheado por un grupo de valencianos que demuestra su repulsa al actual presidente del gobierno. Sea como fuere, los expertos, como es el caso ya de un miembro de la EMET, señalan que esta dana es tremendamente insólita. Habrá que estudiarlo, lógicamente es pronto, pero es rara en todos los sentidos, y así lo señala el señor González Alemán, diciendo que está adquiriendo tintes muy raros, que su intensidad y sobre todo su persistencia es motivo de análisis profundo. Como es profundo analizar imágenes y situaciones como estas, como que, por ejemplo, el gobierno español a estas alturas, estamos ya a 31 de octubre, casi encarando el final del día, no se ha declarado estado de alarma, no se está recibiendo la ayuda necesaria y las personas están un poco abandonadas a su suerte. Es cierto que Carlos Mazón ha reconocido que ya no hay lugar en el que no haya, pues de alguna manera, miembros del gobierno dedicados a ayudar a las víctimas, porque recordemos que hay 158 víctimas mortales, pero hay otras tantas más en seres, vidas, familias, casas destrozadas y una situación completamente trágica en todos los sentidos. De hecho, se siguen echando la pelota, o las culpas el uno al otro. El gobierno dice que sopesó declarar emergencia nacional, pero que renunció para no quitarle el mando a Mazón, y Marlaska dice que las competencias son autonómicas. En este momento, como digo, todos son culpables, ya el tiempo dirá hasta qué punto hay que depurar responsabilidades hacia una u otra dirección, pero lo más triste y lo más tremendo es lo que os ponemos en pantalla: maquinaria, militares que están en los cuarteles con ganas de ayudar y un gobierno que sigue sin declarar el estado de alarma. No es lo único que llama la atención, porque también llama muchísimo la atención el hecho de que nos encontremos con este tuit de Carlos Mazón diciendo: acabo de solicitar la incorporación del Ejército de Defensa y de los efectivos disponibles de tierra, mar y aire para reforzar las labores logísticas y de distribución de ayuda a la población. Y sí, lo que la gente está criticando y cuestionando y haciendo que se estén echando las manos a la cabeza es el comienzo de la frase: acabo de solicitar. Del mismo modo que criticábamos que ayer el gobierno paralizase la sesión de control, aparcase prácticamente todo y sacase adelante la renovación del Consejo de Radio-Televisión Española, del mismo modo que criticábamos que se hiciese política y que se renovase la cadena pública, o al menos las órdenes de mando de la cadena pública, y se pasase por alto que se podía ayudar, porque cuanto antes comience la ayuda, pues antes se va a comenzar a recuperar la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que esa ayuda no está llegando, la inoperancia llega por todos lados y sobre todo mientras unos echan la culpa a los otros, seguimos comprobando exactamente lo mismo. Carlos Mazón ha dado una rueda de prensa diciendo ayudas fiscales, millones y millones de euros que va a destinar, pero lo cierto es que en este momento no hay que pensar en lo material, que efectivamente es importante también, hay que pensar en el coste de las vidas humanas. Ayer nos llegábamos a 100 y lamentablemente hoy ya estamos superando pues los 150. No sabemos si la situación nos llevará a incluso pues adentrarnos en cifras todavía más dramáticas, en la que ya es, al menos de manera registrada, una de las mayores crisis de nuestro país. Cuando sucedía esto en el año 57 en Valencia, fallecían menos de 100 personas. Cuando, por ejemplo, nos encontramos con otras situaciones terribles como la que sucedía en Aragón, pues la cifra también era mucho menor. Lamentablemente, cada vida cuenta, lógicamente, pero la cifra ya asusta y lamentablemente, como comentamos, es de récord. A todo esto se suma, como decimos, un gobierno
sea el que sea, tanto el de la comunidad como el gobierno de todos los españoles, que está demostrando una vez más que saben mucho hablar y discutir, echarse las cosas a la cara en el Congreso de los Diputados o en las ruedas de prensa, pero que a la hora de la verdad no son capaces de juntarse, a la hora de la verdad no son capaces de sacar las cosas adelante, y en esta situación no queremos fotos, no queremos imágenes, no queremos nada más que efectivamente llegue la ayuda a Valencia, a Castilla-La Mancha y también a Andalucía. Lo cierto es que todo esto lógicamente está yendo pues a pasos demasiado lentos, ¿no? Porque lo cierto es que Carlos Mazón asegura que tras la conversación con Pedro Sánchez va a mejorar la coordinación, han decidido que va a sumar el equipo del CECOPI del 112 del más alto nivel, pero como vemos están haciéndolo todo tremendamente tarde. Las imágenes siguen siendo lamentablemente las de hace unos días atrás, las de hace unas horas atrás. Agua, sufrimiento, destrozos y sobre todo vidas y muchos desaparecidos, que es lo más triste de toda esta historia, que no sabemos dónde va a acabar la cifra, porque la situación es tremenda y porque la ayuda no está llegando de ninguna de las maneras. Los políticos hacen política, los políticos se hacen fotos, los políticos se suben a un avión y dan ruedas de prensa, pero la sensación es que están alejados de la realidad y que simplemente están volcando palabras vacías y huecas a través de los distintos medios de comunicación. De hecho, se producen las primeras fracturas. Por ejemplo, Podemos exige a Pedro Sánchez que declare ya el estado de alarma y que haga algo verdaderamente serio. Como vemos, críticas y mucha, pero mucha frustración, porque son muchos los que señalan que se están haciendo las cosas terriblemente mal, que no ha habido previsión, que no ha habido anticipación y que lo peor de todo, cuando todo ha sucedido, tampoco están a la altura de las circunstancias, que es lo más triste en toda esta historia. De ahí los abucheos, de ahí las críticas, de ahí los gritos de Sánchez dimisión, aunque como digo, Carlos Mazón también se está llevando muchísimas críticas. Esto ya no va de banderas, esto ya no va de colores, esto ya no va de ideologías, estamos hablando de vidas de personas, de vidas humanas que podrían haberse evitado. Esa es la sensación que se tiene. Es pronto para decirlo porque lógicamente esta dana parece que está siendo excepcional, pero a estas alturas podemos decir que efectivamente las cosas se han hecho mal antes y se están haciendo mal durante esta emergencia que estamos viviendo en la Comunidad Valenciana principalmente, pero también en muchos otros puntos de la geografía española. Pedro Sánchez, un 0, Carlos Mazón, otro 0 y unas imágenes del terror que lamentablemente formarán parte de nuestras retinas por el resto de nuestras vidas, con lugares completamente devastados, con familias completamente rotas y con testimonios que son los que están recogiendo de manera puntual los medios de comunicación. Pues un hombre que sale del coche a buscar ayuda y que se encuentra con que su mujer y su hijo han desaparecido para siempre. Esta es la historia y esta es la cruda realidad de esta dana que nunca olvidaremos los españoles y que nunca olvidarán tampoco los valencianos. Ojalá que la cifra se quede en eso, en 158, que ya son bastantes, que ya son demasiados, podríamos decir, y ojalá la lista o la suma de fallecidos, porque lógicamente no es una lista, cada vida cuenta, cada detalle cuenta, cada mascota, cada vida humana o animal que se ha quedado por el camino es un auténtico drama, es una auténtica lacra. Y ya hablaremos de ayudas, porque Carlos Mazón ha hablado de ayudas, pero vamos a centrarnos en lo importante. Todavía quedan muchos desaparecidos y no se entiende que los militares, que no haya estado de alarma, que no haya ayuda y que no estemos echando el resto por el todo en todo lo que queda por hacer, porque queda mucho por hacer y porque la sensación es que, como digo, se están haciendo las cosas terriblemente mal.